Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué bueno. Ok, la charla habla sobre vacúnate contra la negatividad. Vacúnate, ya saben lo que significa, es una metáfora, pero de todas maneras es bien clara. Es decir, uno se vacuna contra el sarampión, se vacuna contra la gripe, cuando llega la temporada invernal. Entonces, es inmunizarse, procura inmunizarse lo más que puedas, dado que hay una fórmula, hay fórmulas, hay procedimientos, hay técnicas para poderte inmunizar. ¿Sabes reconocerla, la negatividad? ¿La sabes reconocer? ¿Eres fácilmente hábil para poder detectar cuando algo tiene negatividad? ¿O tú has podido comprobar experimentalmente, empíricamente sería la palabra, que muchas veces te dan gato por liebre, que muchas personas han emanado negatividad hacia tu vida y tú la absorbiste y no supiste ni reconocerla, ni descubrirla, ni detectarla? Y después, ya cuando fuiste capaz de darte cuenta de la tremenda inmersión o invasión o compulsión negativa que tú tenías, ya era bastante tarde. ¿Te diste cuenta de que esto era así? ¿Has podido comprobar, reconocer? Cabe la posibilidad de que ahora que lo piensas, quizá incluso puedas llegar a asociar ideas, a compaginar conceptos y de repente puedas decir, todavía no sé hasta qué punto esta persona fue negativa para mí, esta persona que pasó por mi vida, esta persona que tuvo un papel tan importante en mi existencia. No he podido ni evaluar, no he podido ni reconocer exactamente hasta qué punto, en qué dimensión, con qué cuantía esa persona fue negativa en mi vida. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué algo que parece tan obvio, algo que parece en claro castizo castellano diríamos una perogrullada? Es decir, algo que todos sabemos que sí, que se puede detectar la negatividad. No, señores, no se puede detectar la negatividad. No es tan fácil detectar la negatividad porque la negatividad, primer axioma diferente, primera idea que ustedes no han oído nunca. No es una persona que tiene negatividad, que te insufla negatividad, que emana negatividad hacia ti. Estamos hablando en una terminología que nos evoca, que nos parece recordar el léxico, el vocabulario y la forma de hablar cuando se habla de las energías. Hay que partir de la base de que es así. Estamos hablando de la negatividad que funciona a un nivel práctico como si fuera una energía, a un nivel aplicado en nuestra vida. Recuerden que ustedes progresiva y paulatinamente tendrán que ser expertos en todo lo que sea aplicado a nuestra vida. Porque la psicología que los está levantando, que les está dando una nueva vida, es una psicología que se llama transaccional. Y transaccional quiere decir la acción, la dinámica entre dos personas o más. Trans es de unos a otros, de otros a unos. Accional, quiere decir acción, es decir, factual, algo que se está llevando a efecto, algo que se está viviendo, dinámico, real. Esa es la psicología transaccional. Y la negatividad es transaccional. La negatividad no es transpersonal. La negatividad es transaccional. Cuando alguien, por ejemplo, utiliza para poder colmar tu vida de negatividad, utiliza su arte, que es el manipuleo, estamos hablando de un caso específico, estamos concretamente definiendo un caso hipotético, naturalmente. No quiere decir que cualquiera de ustedes sea este caso, pero que sirve como muestra, que sirve como botón, que es lo que a ustedes les dará a entender. Si en realidad tu vida se ha ido volviendo negativa y la acción de esa persona ha sido negativa sobre tu existencia,
Y tú has estado sintiendo paulatinamente cómo las puertas se cerraban y no era verdad. Cómo los techos de tu casa parecían cada vez más bajos, porque cada vez tenías menos espacio, porque cada vez tenías más claustrofobia, porque progresiva y paulatinamente no tenías casi capacidad de respirar. Una ansia de escapismo, una tremenda necesidad de evasión. ¿Ocurrió porque esta persona estaba proyectándote a ti negatividad? No. Aprendan a valorizar los términos psicológicos tal cual son. Lo importante no es la influencia que una persona pueda ejercer sobre otra persona, sino la codependencia que estas dos personas establecen. Porque repetimos a nivel, otra vez hablando párvulamente, primariamente, elementalmente, es imposible que alguien se esmere o se luzca o consiga un tremendo éxito mandando si no encuentra quien lo obedezca. Hacen falta dos para el tango. El éxito es total cuando uno manda y el otro obedece. El éxito es total cuando el uno llena la vida de otra persona de negatividad y la otra persona abre las puertas de par en par y ni se da cuenta ni puede hacer nada porque no está capacitado para ello, dado que ni reconoce la sintomatología, ni detecta las consecuencias, que es la causología, ni de ninguna manera, por lo tanto, puede establecer él mismo y para él mismo su tratamiento. Digo, el problema es cuando alguien está con alguien o en alguna parte, porque la negatividad no se limita, no se reduce nada más a la negatividad que una persona puede ejercer sobre otra persona. El campo es muy complejo, el campo es tremendamente polifacético, diverso, contradictorio, alucinante, de las millones de formas en que se puede presentar la negatividad. ¿Con quién? Con nadie a veces. Hay negatividad de lugar, hay negatividad de ambiente, hay negatividad de circunstancia, y es una negatividad real, es una negatividad efectiva. Es una negatividad que te está dañando la vida y que te puede reducir a la más total impotencia. No estamos bromeando. Esa no es una... Miren, siempre que ustedes vean que desciende la presencia de los cibernéticos, que baja, que no hay tantos como otras veces, ya saben que la charla que se va a dar es definitiva. Porque hay un olfato, hay una especie de percepción extrasensorial que le dice a uno cuando va a tener que bajar la cabeza, o va a tener que darse golpes en el pecho, o va a tener que reconocer y admitir su mediocridad o su incapacidad. Entonces no viene. Y eso lo venimos repitiendo años y años y años y años porque ha sido un descubrimiento que se ha ido presentando para todos, porque todos nos hemos dado cuenta. Tú dices, qué extraño, si es tan interesante, si es tan actualizada esta charla, si es tan de verdad. ¿Ah? Precisamente, exactamente, precisamente. No todo el mundo tiene la capacidad de enfrentar su realidad. Es mucho más cómodo eliminar, soslayar, disimular, crear el eufemismo, llenarse de excusas. Las excusas no solamente verbales, hay muchas excusas que son de acción, es decir, factual, como se dice en inglés, que son de comportamiento, de conducta, excusas de conducta. Vamos entendiendo entonces, poquito y progresivamente, vamos entendiendo. Decimos entonces que puedes descubrir, bueno, descubrir es diagnosticar. Es decir, tienes que tener una mente analítica, una capacidad de percepción y de deducción. Son dos capacidades que todos poseemos, en mayor o menor escala, pero todos en escala suficiente para poder detectar cuando la negatividad está incurriendo en tu vida.
está empezando a afectar tu vida. El primer síntoma, de la primera manera que ustedes lo pueden detectar, que no es fácil, porque es sutil, mientras ustedes puedan detectar algo que se produce de una manera ostensible, de una manera áspera, de una manera contundente, entonces ya ustedes dicen, sí, mire, esto me estoy sintiendo muy mal. ¿Por qué? Porque tengo el aire acondicionado estropeado y hay un calor aquí, hay una asfixia. Pero cuando se trata de impresiones o sensaciones, de algo que tú tienes que sentir y detectar, pero de una manera sutil, porque no es un problema de tipo físico, dado que el calor es físico, dado que la humedad es física, dado que la incomodidad producida por elementos físicos es bien clara de descubrir y de inmediatamente reconocer. Pero cuando se trata de algo que es una energía que está en la trastienda de las cosas que parecen lo que no son o que son lo que nunca parecerán, eso ya no es tan fácil. Entonces tienes que ir aprendiendo a detectar. Indiscutiblemente que la forma de detectar la negatividad no es el análisis físico, aunque, que duda cabe, se puede cubrir un tremendo frente con el análisis físico. Si esta persona que está en tu vida, que forma parte de tu vida incluso, y tú te vas dando cuenta por determinadas expresiones en su cara, por determinadas actitudes en su cuerpo, por determinadas reacciones en su comportamiento, lógicamente lo estás detectando a través de las percepciones sensoriales. Te estás dando cuenta de esa expresión. Muchas veces tú estás leyendo, levantas la cara, a lo mejor estás hablando y sin prestarle atención, y de todas maneras tú levantas instantáneamente la cara e inesperadamente para ella, y esta persona tiene una expresión que no le ha dado tiempo de rectificar, que era espontánea. Tú estás mirándola así, de repente la miras y descubres esa expresión tan superlativamente negativa hacia ti. Una mirada que puede ser una mirada de odio, que puede ser una mirada de inquina, que puede ser una mirada de rencor. Y tú no imaginabas que esa pudiera ser así. Tú no suponías que esa expresión podía adquirirla en un momento en que tú estabas hablando sobre algo que tú estabas diciendo, que lo estaba produciendo. Entonces sí, evidentemente la observación física es verdad. Es interesante porque físicamente estamos llenos de síntomas, estamos llenos de manifestaciones, estamos colmados completamente por todas partes de aquello que en realidad demuestra que hay negatividad, sea lo que sea y como sea, en el ambiente. Entonces sí, evidentemente tú puedes descubrirla, es decir, descubres su presencia, conoces sus efectos. Estamos explicando cosas y lo estamos explicando de la manera periférica. Es decir, los síntomas físicos, materiales, indiscutiblemente existen, indiscutiblemente son claros de detectar y son convincentes en cuanto a lo que producen en nosotros, que es el descubrimiento, el conocimiento. Pero de todas maneras, lo primero que ustedes deben de desarrollar o deben de esperar a que se desarrolle, debido a que empieza en el proceso de la internalización, en el mismo momento en que ustedes empezaron hace mucho tiempo a cerrar los ojos y a concentrar su mente, ya establecieron una diferencia que después, con el tiempo, se ha ido definiendo más, se ha ido intensificando, se ha ido haciendo mucho más poderosa. Es que empezaron a descubrir que había una forma de sentir, una forma de descubrir por dentro, de reconocer, de captar a través de la impresión, la sensación, la vivencia, la vibración que uno tiene dentro. Es mucho más infalible que ustedes desarrollen la capacidad de percibir la negatividad en su sentimiento interior, en su reconocimiento vibracional interior.
porque esto se puede convertir en algo extraordinariamente asfixiante, en algo muchísimo más insoportable, muchísimo más definitivo que no la incomodidad física o la contrariedad que la negatividad pueda llegar a producir, debido a que en un 90% de ocasiones la negatividad, como acabamos de decir, presupone o viene acompañada del disimulo, de la hipocresía, de la ficción, de la demagogia. Seguimos hacia abajo y llegamos al final ya. Te enteras de dónde, cómo y cuándo estás en peligro. Esto es lo más difícil de detectar, porque hay que contar que en un 90% de ocasiones, quizá no sea tan cuantitativamente, seamos generosos y contemos con que en un 50% de ocasiones, aquella persona que está ejerciendo en la vida de otro una negatividad, de alguna manera instintiva, es decir, espontánea y natural, tiende a desarrollar un poder, una serie de facultades o capacidades o recursos para que no se le note que lo está haciendo a conciencia. Muchas veces, que son los del 50% que no hemos citado, ellos ni lo saben, están siendo tremendamente negativos en la vida de la otra persona, están haciendo estropicios, pero de todas maneras no tienen conciencia, no están conscientes de que es así. De manera que estos son los puntos básicos que tenemos que desarrollar. En lo que cabe, ya hemos dado las directrices fundamentales. La negatividad está en el fondo de las personas que la poseen como una cualidad o modo de ser que a veces se reconoce fácilmente y otras veces no presenta ni el más pequeño síntoma. En otras palabras, a veces la negatividad empieza en la hipocresía o falsedad que estas personas poseen y es incluso más peligrosa cuando no se les nota nada. Hay sitios impregnados de negatividad, aunque no haya nada en ellos en el momento. Hay sitios impregnados de negatividad, aunque no haya nadie en ellos en el momento en que tú los estás visitando. Y estos sitios pueden ir de una simple habitación a una nación o país completo. Como epidemia, la negatividad es muy destructiva porque te puede contaminar, es decir, entrar en ti en forma de pensamiento o de sentimiento. Y aunque puede empezar de una forma leve, acaba intoxicando todo tu ser implacablemente. Su nivel de corrupción total es alucinante. Lo dicho, vacúnate contra la negatividad antes de que sea tarde. Tú eres un ser humano demasiado valioso y la vida es un privilegio demasiado maravilloso para que ambos, tú y tu vida, entren en una fase de descomposición corrupta solo por la presencia contagiosa o fanática de otra persona que se colocó en tu órbita. Mejor no desaproveches esta oportunidad. No olvides que se trata de un estado de emergencia. ¿Qué? Estamos ya pues encaminados, encauzados. Sabemos ya de qué se trata y vamos a hablar de pormenores y vamos a trabajar. El laboratorio de hoy es muy leve, pero es necesario y además es casi imprescindible que dejemos sentados una serie de actitudes internas o de formas o modos o maneras que tienen que tener para poder evitar la negatividad. ¿Ok? Vamos a utilizar casos, hay unos casos que son simbólicos en la historia de la humanidad y que nos ayudarán a poder reconocer o ampliar o comentar para ir descubriendo cómo se puede producir la negatividad. La negatividad empieza siempre por un sentimiento.
Es un sentimiento que naturalmente coincide con lo que acabamos de decir en un principio. No se crean que hay contradicción. Decimos que alguien puede destruir tu vida cuando tú estás preparado para dejar que te destruyan tu vida. En un momento determinado todo ser humano tiene los recursos, las facultades, la autosuficiencia, ¿recuerdan? Tenemos autosuficiencia física, autosuficiencia intelectiva. Tú tienes la capacidad de tener criterio propio. Tú puedes desarrollar tus propias ideas y establecer tus opiniones, lo cual tienes indiscutiblemente una autosuficiencia intelectiva. A través de lo que tú tienes en tu identidad emocional y psicológica, tú tienes todos los impulsos, tú tienes todas las vibraciones, tú tienes todos los sentimientos, las vivencias necesarias para tener seguridad en ti mismo. Ya empezamos a confundirnos. Ya decimos, cuidado porque yo no tengo seguridad en mí mismo. Si da la casualidad precisamente que yo tengo una programación de inseguridad, por ahí empieza la negatividad. Por ahí empieza la negatividad inocua, que no deja de ser negatividad y que naturalmente tiene que ser el primer punto que tú seas capaz de entender y de asimilar. Obviamente, cuando se trata de una programación, si tú, por ejemplo, como mi caso, has vivido la experiencia de una inseguridad catatónica que de niño te convirtió en un cobarde, en un apocado, en una criatura miedosa, que después fuiste creciendo y fuiste un adolescente tímido, vergonzoso, y después fuiste creciendo y tenías una tremenda dosis de inseguridad e inconsistencia, a pesar de que intrínsecamente tu identidad, tu idiosincrasia genuina, congénita en ti, natural, no era así, sino todo lo contrario, todo lo contrario. De todas maneras, estamos como siempre. Empezó la negatividad en tu vida adquiriendo una programación, qué duda cabe. Esta programación naturalmente te prepara, te acondiciona para tú ser después bocata de cardinali, es decir, un apetitoso manjar para todas las personas que están capacitadas para aquello que es opuesto, que es confrontante con lo que tú estás programado. Indiscutiblemente, la negatividad puede entonces ser tan espontánea, resulta ser tan connatural, que se llega a establecer una relación tan depauperante, tan destructiva, tan tanática, que uno no lo puede ni entender. En cambio, no creas que hay tanta intención. Ni hay intención por tu parte de que te destruyan, ni hay intención por parte de los demás de destruirte. Empezamos con la complicación de la negatividad, que muchas veces la negatividad está ahí porque es negativo por sus efectos, es negativa por sus causas, es decir, tanto por la génesis o el origen como por los resultantes. ¿Por qué? Porque sí, porque ¿en qué consiste ser inseguro, cobarde, apocado? Ser tan absolutamente negativo de no poder levantar tu propia vida. ¿Dónde empieza entonces la negatividad? La negatividad empieza en tu condición, cuando tú eres incapaz de detectar que obviamente lo que está pasando en tu vida eres incapaz, porque la negatividad empezó en tu niñez. En tu niñez tú no tenías capacidad de análisis. ¿Cómo tú ibas a detectar? ¿Cómo tú ibas a reconocer? Sencillamente fue todo lo contrario, el resultado fue tremendamente morboso, porque tú desarrollaste una especie de tendencia o de necesidad a la sobreprotección, la buscabas. Es decir, te gustaba que te sobreprotegieran, te gustaba que te resolvieran, te gustaba que te evitaran el trabajo, que eliminaran de ti la necesidad de la confrontación. Entonces, ya tú ves que no es tan fácil detectar.
A partir de este momento tú eres inseguro. A partir de este momento tú eres instantáneamente un terreno fértil, preparado, es decir, adobado ya para la acción de cualquiera persona que quiera, y que se dé cuenta y desee abusar de ti. Indiscutiblemente tendrás que darte cuenta. No es tan fácil darte cuenta. Donde en realidad tú debes de instantáneamente descubrir, reconocer instantáneamente el problema, es en cómo tú te sientes. Un inseguro nunca será feliz. Un inseguro nunca estará cómodo. Un inseguro nunca se alegra de ser cual es, sino que constantemente está viviendo la revoltura interna de su propia idiosincrasia adquirida, falsificada, totalmente plástica. Tú no eres así. La inseguridad no te pertenece y esa empieza a ser tu primera verdad. La de no resistir, no soportar esta condición que hay en ti, cualquiera que sea. Hay una serie de condiciones en ti que tú no soportas. Y es ahí donde tú tienes que intensificar, donde tú tienes que afincar tu poder de deducción, de reconocimiento. Es decir, cuidado, porque yo sé perfectamente, no es broma, no es broma. Los libros sagrados de la antigüedad, cuando dicen que el ser humano es la obra maestra de la creación, no están locos. No coinciden el Upanishad Katara con el Vikramurvasi, con el Sakuntala de Kalidasa, con el Hitopadesa, con el Mahabharata, con los Upanishads, con los 21 Vedas, todos los libros de la sabiduría oriental, todos de una manera o de otra dan a conocer el axioma de que el ser humano es la obra maestra de la creación, de que el ser humano es en sí mismo perfecto, de que el ser humano es la maravilla del cosmos. Es en realidad una especie de obsesión decadente para hacerle sentir al hombre una soberbia o una especie de orgullo que en realidad no tiene por qué sentir. No, no es así. Si es que cósmicamente está comprobado. Lo que ocurre es que tú tienes tus limitaciones, tú tienes tus circunscripciones, tú tienes tus especificaciones. Cuando se dice que tu físico es perfecto, no quiere decir que tú tengas la altura de los sajones. A lo mejor tu nacionalidad presupone una estatura que es menguada. Entonces tú naturalmente obedecerás a una serie de premisas que son antropológicas. Pero es que tú tienes tu propia identidad, perteneces a este grupo étnico y tu morfología en el esqueleto y las características de tu anatomía y de tu constitución están preestablecidas dentro de tus condiciones, dentro de tus características, dentro de tus capacidades. Tú eres perfecto. Lo que de ninguna manera puede encajar en ti es que en la tercera identidad, que es la psicológica, la emocional, tú tengas una cobardía, un miedo, un terror, unos panic attacks. No. Y que esto esté producido por alguien porque tiene una programación que es la opuesta y porque en realidad su actividad y su manera de comportarse es la que casa decadentemente, destructivamente con la tuya. Estamos entendiendo entonces que el principio de la negatividad no es tan fácil como parece. Cuando te lo explican las personas que naturalmente necesitan una evasión, necesitan explicártelo porque quieren involucrarte, porque tú eres terapista, porque necesitan que tú las ayudes, porque quieren salir de este atolladero, porque quieren liberarse. Entonces te dicen, es que usted no se puede imaginar el poder que tiene sobre mí. Empieza a entender la vida, porque viviendo responsabilizando a los demás es una tendencia a eximirte de tu responsabilidad.
Cuando tú digas es que usted no sabe el poder que Él tiene para amargarme a mí la existencia, tú tienes que decir, es que usted no sabe la debilidad que yo tengo para dejar que me amarguen la existencia. Naturalmente que Él tiene el poder, naturalmente que yo tengo la debilidad. Porque si con el poder que tiene Él tú pudieras confrontar, tú pudieras presentar, tú pudieras utilizar tu poder de la misma categoría y dimensión que la de Él, que el poder de Él, instantáneamente tú dices, no, 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 espérate. Entonces tú le pudieras decir, párate aquí mismo y colócate en tu correcto spot. Como dicen los cubanos, ponte para tu número, estate tranquilo, ven acá, ponte para tu número, yo no voy a hacer eso. Nadie puede de ninguna manera, bajo ningún concepto, obligarte a hacer con tu vida. Es muy diferente que el concepto que se esté dilucidando en juego sea algo que tú tienes que hacer con su vida. Eso depende de tu libre albedrío, depende de tu decisión, depende de tu gusto y voluntad. Pero en realidad aquello que Él te pide o aquello que Él te exige o aquello que Él espera o reclama que tú hagas con tu propia vida, de ninguna manera tú dices, no, 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 eso me pertenece a mí, me ha sido concedida la facultad de escoger y el poder de decidir y tengo para ello mi libre albedrío que es personal, intransferible, que no lo puedo de ninguna manera tergiversar con mixtificaciones ni confusión ninguna. Es mi libre albedrío y depende de mi voluntad. O juega con mi voluntad o compagina con mi voluntad. Luego, no estoy en condiciones de soportar esa... No sé en qué consiste, pero lo que sí yo detecto instantáneamente es que esta situación es negativa para mí. No la puedo describir, no la puedo analizar, no sé dónde está mi fallo ni dónde está tu exceso. Es así, no sé dónde está mi exceso ni tu déficit, ni sé dónde está mi déficit y tu exceso, pero que eso existe es obvio. Entonces, sin necesidad de encontrar la solución, yo pongo la solución, porque la solución empieza con el movimiento y el movimiento se demuestra andando. Yo no voy a estar hablando a base de hipótesis, a base de teorías, a base de dilucidaciones. Estoy exponiendo que sí, diciendo que quizá no, 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 no. No acepto esta situación y se acabó. Eso en el aspecto transaccional. Y para empezar la casa por el tejado, que es una buena manera de empezar una casa cuando el país está propenso a los terremotos y a las inundaciones. Porque si viene el terremoto o viene la inundación, por lo menos la casa se salva del tejado, que es lo más importante. Porque si tú pudiste construir una casa empezándola por el tejado, no necesitabas todo el andamio, no necesitabas todo el soporte, no necesitabas de una manera básica ni fundamental todo lo que representaba cimiento y constructo de sostén. ¿Entendemos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos ayude a pensar. Es news from Haiti. Antes de colocarte en la posición básica de meditación sentada, apaga por favor cualquier instrumento que pueda tener sonidos, ruidos molestos. Y ya, cierra los ojos. Las meditaciones correspondientes a esta charla, llamadas Vacúnate contra la Negatividad 1 y 2, las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook y nuestra página web, holisticrelaxationcenter.com. La negatividad en la que generalmente todas las personas se interesan es la negatividad
de otras personas, especialmente cuando naturalmente han participado en su vida, han pasado por ella, que es el caso de todos, porque realmente hemos empezado casi por el tejado de esta charla, es completamente cibernética, es transaccional. Es decir, este es el ejercicio que en realidad instantáneamente nos sitúa en nuestro ambiente y en nuestra situación. Es decir, transaccional porque es la negatividad que ha aparecido en nuestra vida por la actuación de unos y de otros, la nuestra y la de los demás, por la participación simultánea, simbiótica, de dos maneras de ser que ustedes conocen bien. Es decir, el inseguro, el que tiene sentimiento de minusvalía, indiscutiblemente encuentra el egocentralista, el inconformista, etcétera, etcétera, como siempre hemos venido diciendo. Estos laboratorios, de todas maneras, tienen otra finalidad. No es la finalidad o el propósito reducido, estricto, de que ustedes puedan diagnosticar, puedan reconocer las programaciones que ustedes tienen y su manera de manifestarse. No, sino para que ustedes vayan desarrollando, vayan implantando o imprimiendo en su interior una serie de capacidades, de recursos, de modos y maneras terapéuticos que pueden resolver mucho en la vida de ustedes. ¿Ok? Vamos a pensar, por ejemplo, el caso de... ¿Cómo analizaríamos un caso tan famoso, tan célebre, como es el del Moro de Venecia, el famoso Moro Otello, que fue un caso histórico, un caso del Renacimiento italiano, aunque él era italiano solamente por asociación política, porque había nacido en Túnez, es decir, que era árabe, pero además pertenecía a un grupo árabe étnico que eran de color, era negro. Otello, el Moro de Venecia, que por sus hazañas, por su tremenda ecuanimidad, por su actitud heroica, por su valentía que había manifestado y además por los efectos de esta valentía, ganó en un lugar tan importante como era Venecia, una localidad tan importante para el gobierno italiano, una ejecutaría, espérense, un puesto, es que no quiero utilizar la palabra súper técnica, es decir, un puesto de valor burocrático de una extraordinaria importancia. Venía a ser como una especie de gobernador de la ciudad. Era una jefatura diferente que se había establecido debido a una consecuencia de las antiguas estructuras feudales que tenía Venecia. Es decir, que Venecia no era en realidad un reino simplemente autónomo, sino que eran una serie de pequeños reinados feudales que después se fue convirtiendo en una especie de disgregación de diferentes núcleos familiares. Cada familia, los Médicis, por ejemplo, que ustedes recordarán bien, constituían un feudo. Es decir, que cada una de estas familias, con sus predios y con los terrenos, eran tremendos, poderosos terratenientes. Entonces, con lo que poseían y la organización completamente autónoma, privada, en la que ellos eran libres de decidir y de escoger. Entonces, eso era sumamente difícil, de manera que el gobernador que debía de asumir la responsabilidad de mantener la cohesión de todos estos feudos o reinados, o reinos, quiero decir, tenía que tener una mano muy dura y una cierta habilidad. Diplomáticamente o políticamente, Otello tenía esta personalidad. Era sumamente agradable, sumamente inteligente y sobre todo tenía esta mano dura y tenía esa estrategia militar que necesitaba alguien que tenía que asumir esta responsabilidad tan ardua. Naturalmente, el hecho de que fuera de color, una pregunta ahora me asoma de inmediato, me interrumpe, se infiltra, se interfiere en lo que estoy explicando, porque naturalmente es
quizá el alma de lo que estamos contando. ¿Cuál es la razón por la que una persona puede sentir tanta negatividad hacia otra persona? ¿Por qué una persona puede... ¿Cómo se manifiesta la negatividad cuando es incipiente? Cuando empieza siempre con una insinuación. Cuando la persona conoce a la otra persona, si todavía no ha habido incidente, si ni antes ni después ha habido interferencia, es decir, choque, confrontación, ¿cómo puede, de alguna forma, como en el caso de el Moro de Venecia, Otelo, producirse esta tremenda negatividad que era rencor, que era inquina, que era odio por parte de Iago, que era su servidor más directo, su hombre de confianza? El caso es histórico y por lo tanto psicológicamente es indiscutiblemente auténtico. Es decir, que cambiando el factor histórico y la escenografía del momento, el caso de Otelo puede ocurrir en cualquier ámbito de nuestra cultura y de este país o de cualquier otro país del mundo. La envidia acostumbra a ser un factor muy importante, acostumbra a ser una vivencia, una vibración que puede llegar a generar una negatividad desenfrenada. Indiscutiblemente, la envidia puede tener, otra vez, puede ser una manifestación de envidia, la de los celos. Puede ser una codicia desenfrenada si en realidad la persona siente el desbalance que le producen las posesiones materiales que la otra persona tiene y que ella quisiera poseer. Indiscutiblemente este es el caso de ciertos gobiernos, ciertos regímenes políticos que han llegado a ser desenfrenados, inconcebibles, infrahumanos en su conducta, en sus reacciones, en su modo de ser, de comportarse. ¿Cómo puede realmente la negatividad iniciarse de una manera tan convencional y progresiva y paulatinamente ir creciendo, ir aumentando, ir intensificándose, ir expandiéndose, ir adquiriendo ámbitos e implicaciones de insaciabilidad y de compulsión incomprensible? Fenómenos que vivimos de negatividad, imagínense ustedes, sería interminable poder explicar situaciones políticas, bélicas. ¿Cómo se ha podido llegar a todo ese enjambre de crimen, de injusticia, de iniquidad? ¿Cómo es posible que simplemente un sentimiento, una vivencia, una vibración, una energía pueda llegar a desintegrar principios, moral, ética? Ética no solamente ética en el sentido de superego, es decir, de aquello que nos han enseñado qué es lo que debe ser y lo que no debe de ser, sino la ética espontánea, congénita en el ser humano, que está implícita en ese tremendo poder interior que el ser humano tiene en su etos. Porque en realidad en un determinado momento el tánatos, que es lo opuesto a algo que está naturalmente en el ser humano, todos nacemos con el etos y todos nacemos con el tánatos. Pero se supone que el ser humano tenga propensión hacia el etos, hacia la vida, hacia el amor, hacia la alegría de vivir, hacia lo positivo, hacia el triunfo. ¿Por qué realmente de repente una negatividad puede infiltrarse en un espíritu humano, en una mente humana, en las dos mentes humanas, hacer mella en la capacidad de pensar y en la capacidad de sentir, y de repente ir afectando todos los atributos de su vida, su estilo de vida?
sus objetivos, sus metas, sus propósitos. ¿Dónde está el extraño misterio que hace que la negatividad sea tan aplastante, crezca de una manera tan inevitablemente desaforada? ¿Dónde está el secreto? ¿Y dónde está, a nosotros lo que nos importa es, dónde está la posibilidad de la vacuna? Dado que está resultando ser muy complejo poder llegar a detectar, reconocer, descubrir, aprender, entender dónde está el virus, dónde está el bacilo, dónde está la toxina de la negatividad y cómo se puede difundir, propalar, reproducir, cómo se puede convertir en un estado de intoxicación, en una forma de peste integral en el ser humano, holística en sus efectos. Lo hemos visto, constantemente lo estamos viendo en grandes políticos, grandes demagogos, lo estamos viendo en países enteros, lo estamos viendo en reacciones de tipo masivo, colectivo, de sistemas políticos, de modos de vivir. Progresivamente se van creando los antagonismos, confrontaciones, disensiones. No coincides conmigo, no tienes mis mismas ideas, tu criterio no corresponde con mi opinión. Empieza el desentimiento, empieza la controversia, empieza el antagonismo, empieza la disensión, la separación. Bien, si después de todo el ser humano es un ser único, debido a que es diferente, debido a que es único, en el sentido de que es irrepetible, de que es singular, de que es original, de que es peculiar en su modo de ser, él y nadie más que él. Entonces, ¿por qué si es un hecho que es universal, a ese nivel y con esta categoría tan universal, que es omnímodo en toda la raza humana, por qué en realidad el solo hecho de que dos personas tienen diferentes estilos de vida, diferente criterio, diferente modo de ser, de ver, de entender, tenga que crear negatividad? ¿Por qué, por ejemplo, en realidad tiene que existir la envidia? ¿Por qué tiene que existir la codicia? ¿Por qué? El por qué no lo vamos a saber. El por qué es muy difícil, estudios, investigación, búsqueda, que en inglés se llama research, es decir, en realidad intentar encontrar en fondos filosóficos, en tremendas especulaciones de tipo psicológico combinado con religión, con espiritualidad. No hay forma de poder entender de dónde sale esa tendencia a que el ser humano pueda llegar a destruir. Negatividad no es más que una forma de destrucción. No se crean que un sentimiento negativo, que es una vibración, no es destrucción. Thanatos quiere decir eso. Es decir, no es una destrucción que tiene que ser desde un principio radical, que tiene que ser compulsiva, que tiene que ser taxativa, que tiene que ser drástica, no. Pero en realidad sentir una negatividad es sentir como un punto, como un matiz de destrucción hacia esta persona. ¿Será que la persona piensa que es más fácil? Cuidado. ¿Será que algunas personas tienen en su propia mediocridad, en su mezquindad, en su incapacidad, en su disfuncionalismo, la causa y el origen que puede llegar a crear instintos de negatividad verdaderamente delincuentes?
¿Será que verdaderamente, dado que hemos dicho tantas veces y de una forma, en un ejemplo pintoresco, que decimos, es que esa persona, todos los que tienen esta necesidad de conseguir y alcanzar y lograr y obtener gratuitamente, conseguir, por ejemplo, sin calificaciones, obtener sin méritos, lograr sin ejecutividad, sino que tiene que ser porque necesitan que sea y lo quieren que sea? ¿Serán que entonces surge ese instinto que es completamente, antroposóficamente irreal, infrahumano? Hemos dicho muchas veces que cuando una persona realmente tiene la necesidad de convertirse en un gigante, y su estatura, y su capacidad de crecimiento, y sus capacidades de expansión de ninguna manera le permitirán nunca tener esta dimensión de gigante que esta persona necesita, a no ser que utilice el procedimiento correcto, indefectible, que es el crecimiento paulatino a través de su propio sacrificio, de su propio trabajo, exhaustivo trabajo, de su propia entrega, de su sangre, de su sudor y de sus lágrimas. No, esta persona de repente, por ahí empieza el secreto y el misterio de la negatividad. Cuando tú no soportas que esta persona pueda, de alguna forma, adquirir una dimensión que sea ligeramente más significativa que la tuya, y tú tienes entonces la necesidad de, ya que tú no te puedes convertir en un gigante, que los demás se conviertan en enanos. Porque en un mundo de enanos, indiscutiblemente tú serás el gigante. Por ahí encontramos el camino y esta es la solución que da Rollo May. Rollo May, psicólogo, filósofo, o más bien filósofo, psicólogo, llega a esta conclusión diciendo que en el fondo de toda actitud compulsiva negativa hacia otro ser humano, indiscutiblemente lo que pudiéramos encontrar como definición significativa es competencia. El criterio no es mío, me resulta interesante y me resulta muy atractivo poderlo explicar, pero en realidad la opinión es de Rollo May, que es una eminencia universal en Europa y en Estados Unidos, en todas partes. Evidentemente quizás sea eso, quizás sea que hay siempre como una especie de competencia, como una especie de envidia, hemos dicho, como una especie de confrontación, como una especie de tremenda incomodidad que se va enseñando dentro de esta persona. Bien, de todas maneras el tiempo se nos está yendo y el tiempo representa nuestra capacidad de lograr efectos, de lograr enseñanzas, de encontrar fórmulas que pueden en realidad ayudarnos a vivir. Quizá el ejercicio que hemos hecho, tan imprescindible, de tanta consistencia psicológica como es la poder detectar experiencias de negatividad que nosotros hemos tenido, que es una experiencia doble, debido a que nos permite detectar cuando en esta correlación que existe entre unos y otros, transaccional hemos dicho, hemos podido en el ejercicio anterior descubrir dónde exactamente personas habían insuflado en nuestras vidas negatividades, a veces habían conseguido que nosotros viviéramos inmersos en un piélago, en un mundo de negatividad que ellos habían creado. Y a la vez hemos podido aplicar la otra carta, es decir, el reverso de la medalla, pensando en cómo nosotros pudimos aguantar o por qué nosotros indirectamente lo pudimos producir. Eso es típicamente psicológico, psicología transpersonal, sobre todo transaccional, e indiscutiblemente es lógico, indiscutiblemente es práctico, indiscutiblemente es funcional. Pero uno de los procedimientos que existen tan maravillosos para poder conseguir no la fórmula
de nuestro conocimiento de lo que es la negatividad. No de poder nosotros pertrechar una serie de recursos de defensa, de sistemas de oposición, sino sencillamente de la forma más directa, más lisa, más consistente, poder ir logrando paso a paso, poquito a poco, la inmunidad que representará para nosotros la vacuna contra la negatividad. Vamos a ver, váyanse preparando porque viene el ejercicio final que consta de 2 partes. Una psicosíntesis en la que ustedes utilizarán sus 2 cerebros para poder lograr la desintoxicación de la negatividad. Y la última parte, que es la exultante. Apaga cualquier celular y ya, cierra los ojos. Las meditaciones correspondientes a esta charla, llamadas Vacúnate contra la negatividad 1 y 2, las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook y nuestra página web, holisticrelaxationcenter.com. Y así hemos tenido una charla alternativa en el día de hoy, en que hemos combinado y mezclado la más estricta terapéutica psicológica a través de una psicosíntesis en la que ustedes han utilizado sus 2 cerebros para trabajar terapéuticamente el diagnóstico y después de la sintomatología, el diagnóstico de la negatividad que ustedes han vivido y los efectos que ha podido dejar en ustedes. Pero ya hacia el final nos hemos decantado hacia una técnica totalmente alternativa que desde el año 1999, en que en la Universidad de Harvard se estableció que la espiritualidad estaba involucrada e incluida, implícita en la psicología, desde entonces es perfectamente ortodoxo. De manera que ustedes han rezado una oración de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, siguiendo la voz de Andrea Bocelli y con los magníficos y maravillosos coros angélicos de una coral que ustedes no se pueden imaginar de dónde es, que es la Schola Cantorum de la Capilla o de la Basílica de Montserrat en la ciudad de Barcelona. De manera que así, una de cal y otra de arena, con experiencias que vamos amalgamando y viviendo y compartiendo, vamos logrando una nueva fórmula de vivir que nos llevará progresiva y paulatinamente. Ustedes no lo dudan, ¿verdad? Ustedes saben que a la corta o a la larga llegaremos a lograr la felicidad, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.